Buenos días, bienvenidos a Servimedia, un nuevo encuentro informativo. Vamos a hablar de derechos de personas con discapacidad, en este caso derechos de personas con parálisis cerebral, de conocer todos sus derechos porque ha habido una modificación jurídica muy importante que vamos a explicar del año pasado, que entró en vigor a partir de septiembre, que poco a poco se está aplicando y que a raíz de eso la Federación de Daño Cerebral de España elabora una guía para que las familias, para que las personas con daño cerebral puedan conocer un poco más sus derechos. Y por eso me acompaña aquí en el estudio de televisión, que es un gusto verla presencialmente, a Mar Barbero, directora de FEDACE. Buenos días, Mar. Buenos días, José Manuel. Estamos muy contentos de seguir con estos desayunos que empezaron antes del confinamiento y que nos sirven mucho para hacer llegar todo lo que es las publicaciones de la Federación. En este caso, pues sí que vamos a presentar la guía de todo el cambio legislativo de derechos para las familias de personas con daño cerebral y bueno, creemos que es una manera también de llegar, porque cada semana hay más de 100, cada semana más de cientos de descargas de las publicaciones por el interés. Y el interés está en el que, pues porque el daño cerebral es una de estas discapacidades emergentes que, según ha salido en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, han subido los datos. Hay 435.500 personas con daño cerebral, en su mayoría causadas por ictus, pero también por traumatismos craneales, por derivados de un accidente de tráfico, un accidente laboral, o anoxias, o tumores o infecciones cerebrales que cambian por completo la vida de la persona y se convierten en personas diferentes porque realmente tienen capacidades conservadas, pero tienen muchas secuelas. Tienen secuelas físicas, que son motoras mucho más visibles, pero también invisibles, que de temas relacionados con temas conductuales, con cambios de la personalidad, de memoria, y que hacen que la persona necesite una rehabilitación de por vida. Y eso es lo que desde la Federación se realiza. O sea, FEDACE representa desde hace más de 27 años representa el movimiento asociativo organizado que aglutina asociaciones, a federaciones autonómicas, a las fundaciones de investigación, fundaciones también que, como en este caso, que van a hablar tutelares. Intentamos apoyar a mejorar la calidad de vida, a solicitar recursos, y hay más de 11.000 socios en toda España. Bueno, creemos que una vida salvada es nuestro lema, ¿no? Merece ser vivida, que lo tenéis ahí en el roll-up, y en este caso con esta guía en pleno ejercicio de sus derechos. Y bueno, para eso hemos presentado esta guía, que si queréis... Sí, claro, por supuesto. Te animo a que te levantes porque Gracias. Vamos a ver en la pantalla mientras que tú la vas presentando. Sí. Se titula Defensa de derechos de las personas con daño cerebral. Sí, además va a estar en breve, va a subirse, yo creo que ya estará subida, como te decía, en la web de FEDACE, www.fedace.org, que tendrá igual las cientos de descargas semanales. O sea, y bueno, lo que hemos querido con esta guía, que se ha realizado con el apoyo técnico de la Fundación Aequitas, la Fundación del Notariado de España, y con todas las entidades, las asociaciones que han colaborado, y también con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es hablar de los objetivos de la guía, de la legislación que se aplica y un poco las preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que realmente, con el cambio tan importante que ha habido después de 150 años en la legislación civil y procesal de la ley de septiembre, de la Ley 8/2021, se habla de la capacidad de elegir, ¿no?, de las personas, del derecho que tienen a decidir lo que hacer con su propia vida, utilizando los apoyos que sean necesarios para disfrutar en plenos derechos del ejercicio de su capacidad jurídica. Es un cambio radical de un modelo de derechos humanos, según marca la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Convención de la ONU de Derechos Humanos, y siguiendo ese foco, esa mirada, el modelo ahora actual es de derechos de personas. Cambia lo que era el sistema anterior, que era de protección, de
bueno, de protección frente a lo que ahora se intenta de vida independiente, de autonomía, y en esta guía se quiere acompañar a las personas en sus derechos, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que ese giro de casi 180 grados pues ha dado una serie para que las personas puedan tener la capacidad de elegir, de decidir, pues se han marcado unas que están graduadas, unas medidas de apoyo voluntarias. La primera pues es la guardia de hecho, que quizás es una figura ideal, que luego nos pueden explicar Federico Cabello de Alba, que va a hablar de lo que con más detalle de estas medidas voluntarias de apoyo. La guardia de hecho es la figura ideal, o sea, cuando es muy informal y bueno, pues cuando se necesita un apoyo puntual. El defensor judicial pues actúa cuando pues una persona necesita quizá con un carácter ocasional, pues unas medidas, porque la persona que normalmente presta sus apoyos, pues a lo mejor tiene un conflicto de intereses con ella. Y ya siguiendo esa graduación está la curatela asistencial, que es otra medida de apoyo para cuando las personas con discapacidad necesitan un apoyo más continuado. Y ya en último caso, pues ya la curatela representativa es cuando una persona pues no puede determinar pues su voluntad y entonces pues ahí necesita un apoyo. Y hemos querido reflejar aquí las preguntas que vienen en la guía, que es súper aclaratoria. Una de ellas es, ¿qué pasa con una persona? Es muy recurrente esta. Cuando tiene reconocida una sentencia de incapacidad, ¿y qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Cómo se pueden revisar las medidas? Ya sabemos que hay 3 años de pues, lo que es para que pueda tener este plan, esta ley totalmente... Este periodo transitorio va a ayudar a que todas estas personas que ahora están con una sentencia de incapacidad, pues bien o bien de oficio, o bien, como vemos en la segunda pregunta, porque quieren saber si una persona en su propio nombre puede pedir que se modifique su capacidad jurídica. Y claro que sí, aquí se le contesta, pues que vayan al juzgado de primera instancia de su domicilio, ¿no? Y bueno, que se pueda revisar y actuar, y sobre todo adaptarlo a su legislación actual. También hay muchísimas preguntas de empleo. Estuvimos hace poco en el desayuno de empleo con vosotros y está la web FEDAF Empleo, que marca las adaptaciones que hay que realizar para las secuelas que yo comentaba antes, porque efectivamente todas esas secuelas con una pequeña adaptación pues hace que las personas con capacidades conservadas pues puedan hacer un trabajo de mucha calidad. Pero la ley marca que si hay una persona que es especialmente sensible, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace que tenga que adaptarse, ¿no? Y bueno, pues queremos, sobre todo con esta guía, apoyar a las personas que tienen el derecho a decidir. Y sí que es cierto que esta guía es una vía de apoyar en el conocimiento, pero la realidad es diferente y yo creo que sobre todo ahora van a intervenir en cómo aplica esta ley a personas que a lo mejor pues tienen una situación de vulnerabilidad, que en daño cerebral pues son personas que tienen pues una alteración grave de conducta, o menores o personas que están con daño cerebral en una situación pues un estado alterado de su conciencia, que ahí pues en coma, pues ahí son especialmente vulnerables y necesitan muchos apoyos y que realmente pues yo creo que la práctica es la que puede decirnos. Y yo creo que eso que pasaría, vamos, que esta guía entendemos que pueda ser muy útil. Seguro que es muy útil. Recordar que está en la página web de FEDAFE, que la pueden ahí ustedes descargarse, como dice Marc, para que tengan más información. Y vamos a pasar con diferentes personas que nos van a dar más detalles de lo que comentaba al principio, de conocer los derechos, y para ello, por ejemplo, contamos con Federico Cabello de Alba, que es el responsable de la sección jurídica de la Fundación Aequitas y notario en ejercicio. Buenos días, Federico. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Cuéntanos, Federico, brevemente, ¿por qué es tan importante esta modificación legal de la legislación civil y procesal para estos derechos de las personas con daño cerebral? Bueno, pues os explico con palabras sucintas que seguro que procuraré entendamos todo. Esa comprensión universal es una de las finalidades primordiales, aunque me exceda un poco de la estricta pregunta que me ha hecho.
de la guía que se refería Mar. Es simplemente hacer accesible toda esa información y esa avalancha de modificaciones legales que supone esta ley respecto de las personas afectadas por un daño cerebral o sus familiares o allegados. En este sentido, pues se ha hablado de que nos encontramos con una ley que supone la que más modificaciones o la que mayor alcance ha tenido durante toda la época democrática en nuestro derecho privado. Eso es verdad, son numerosas las leyes a las que se hace referencia y a las que se modifica, no solamente el Código Civil, sino la Ley Orgánica del Notariado, el Código de Comercio. Son múltiples las disposiciones normativas que se ven afectadas y aquellas que implícitamente exigen una nueva interpretación a la luz de esta ley. Eso ya de por sí reconoce que nos encontramos ante una ley de especial trascendencia, pero desde mi punto de vista lo que hay que destacar principalmente no es solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Supone un cambio de percepción social respecto de las personas con discapacidad, o siendo más específico, de las personas que necesitan apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se asume el modelo derivado de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se aprobó en el 2006, enseguida fue ratificada por España en el 2007 y hasta hoy, sin embargo, no habíamos encontrado una adaptación de nuestro derecho privado a esta nueva, digamos, asunción de principios. ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestra sociedad se haya tan arraigado ese principio que ya vigente desde el derecho romano de que las personas o son capaces o incapaces, que costaba mucho en el ámbito jurídico y en el ámbito social superarlo. Por fin se ha hecho con arreglo a esta nueva legislación. Las personas con discapacidad, las personas con daño cerebral, pasan de ser objeto del derecho, objeto meros de políticas caritativas o de carácter asistencial, a ser sujetos y protagonistas del diseño de su situación familiar, patrimonial y personal, a través del reconocimiento de principios como la prevalencia de su voluntad, deseos y preferencias, incluso frente a las resoluciones judiciales que delimitan ese sistema de apoyos. En la necesaria conciliación de esa autonomía de la voluntad con la seguridad jurídica, por la Convención se sigue un criterio radicalmente distinto al que seguía nuestro Código. En nuestro Código se asumía un principio de sustitución. Se prescindía de la persona con discapacidad para que fuera otra en su nombre, véase por ejemplo el tutor, la que tomaba las decisiones por ella. Ahora se sigue el principio contrario, sin perjuicio de que requiera una asistencia y apoyo, que si queréis después veremos cómo se puede arbitrar, pues es la propia persona con discapacidad la que toma esas decisiones relativas al diseño de su situación familiar, personal o patrimonial. Es un cambio más que, o no solo legislativo, sino también ético. Esta reforma hay que creérsela, porque además hay que aplicar una regulación que es novedosa y que se basa en unos principios radicalmente distintos. Y es urgente y necesario que la nueva ley, para que no quede desvirtuada, se aplique con arreglo o siguiendo los principios inspiradores del sistema. Esta es una de las finalidades primordiales de la guía que se ha elaborado y tal y como la propia ley reconoce, exige un esfuerzo de formación, de divulgación y de puesta al día, no solamente de los operadores jurídicos, sino también de la propia sociedad y de las personas con discapacidad. Muy bien, Federico. Una cuestión. Esta normativa entró en vigor en septiembre. Me acuerdo que hicimos un encuentro sobre ello aquí también en Serrimedia. Ya han pasado unos meses. ¿Cómo está siendo la aplicación? ¿Veis alguna situación de mejora? Es verdad que requiere un periodo de tiempo, pero sobre esto necesitamos, como siempre, inversión presupuestaria, especialización de los jurídicos, de todo el mundo jurídico que tiene algo que decir en este asunto. ¿Cómo va la aplicación de esta normativa?
Hombre, pues yo creo que se ha pasado de un primer momento en el que se generó, como es lógico también, con una reforma de este calado y de este alcance, digamos, una inquietud clara, no solamente en el aspecto de la aplicación práctica jurídica, sino en el reconocimiento social o en la asunción de nuestros nuevos principios por las personas con discapacidad, sus propios familiares. Ese momento de incertidumbre va pasando ya. Frente a aquellas personas o aquellas posiciones un poco agoreras en el sentido de decir, oye, ¿cómo va a dejar en manos de una persona con discapacidad que tome sus propias decisiones, por mucho que tenga el apoyo correspondiente y tal? Pues yo creo que esa situación, por suerte, se va superando y se van asumiendo los retos con un espíritu más constructivo que crítico. Eso no significa que no podemos dejar de ser beligerantes en vigilar. ¿Por qué? Porque la aplicación de la norma se haga con arreglo a esos principios inspiradores. Uno de los peligros, por ejemplo, que supone esta nueva norma, y hablando ya un poco del periodo transitorio o la adaptación de las resoluciones judiciales de incapacitación recaídas con arreglo al sistema anterior, es, por ejemplo, el equipararlas de una manera automática a las situaciones de apoyo más intensos que establece la ley, que es la curatela representativa. Si nos vamos a sustituir las tutelas tradicionales por una curatela representativa, pues poco hemos conseguido. Hay que poner cada institución en su sitio, hay que atender a elaborar ese traje a medida de la persona que necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica para que el espíritu de la norma sea fructífero. Y esto tiene una especial trascendencia en el ámbito específico de daño cerebral en el que nos movemos. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba Mar, no solamente digamos, el origen de estos daños cerebrales son muy diversos, sino que sus consecuencias y las patologías derivadas de ellos también lo son. Y la intensidad de ese apoyo y asistencia pues necesita ser adecuada a la situación de la persona, no solamente a su situación patológica, sino también a su situación patrimonial, a su situación social, a cuáles son los recursos que en su entorno pueden ayudarle a modelar ese sistema de asistencia y apoyo, ya sean de carácter familiar, de carácter institucional. Digamos, eliminar la distinción gruesa entre personas capaces o incapaces debe ser definitivamente superado, adecuándolo a las circunstancias específicas de la persona. Algo que, ya digo, tiene especial trascendencia en el ámbito del daño cerebral. Uh-huh. Y en la vida diaria de tu notaría o de tu entorno de la Fundación Aequitas, ¿qué es lo que más le preocupa a las personas, a las familias que estamos aquí hablando, o a las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que más les preocupa a la hora de ejercer estos derechos, Federico? Pues mira, la preocupación de la familia sigue siendo la misma que era antes, sobre todo en aquellos supuestos en los que se abre la perspectiva de que la persona con discapacidad, pues por razones meramente biológicas o de transcurso del tiempo, van a desaparecer aquellas personas que tradicionalmente y que desde toda la vida pues se han encargado de asistirlas y de apoyarlas, cuáles son normalmente los de su entorno familiar, los padres. Esa preocupación sigue siendo la prioritaria. ¿Qué va a pasar con mi hijo, que necesita asistencia y apoyo cuando yo falte? También se da una cierta, digamos, incertidumbre que poco a poco, como las otras a que me he hecho referencia, pues se va superando, que es el miedo de la familia a que este dejar en manos de la voluntad, deseo y preferencia de las personas con discapacidad la delimitación de su propio futuro, pues les causa una cierta indefensión. Esto, cuando se explica, cuando se estudia con detalle lo establecido en la ley, se ve claramente que no es tanto. No hay unas cotas de seguridad menores a las que nos encontrábamos antes. Quizá antes se daban abusos en el ámbito del ejercicio de la tutela, por ejemplo, de la forma de instituciones tuitivas que reconocía el Código, como ahora se corre el peligro también, pero es un peligro que tenemos todos.
Hay quien habla por ahí del derecho a equivocarse de las personas con discapacidad. Más que el derecho a equivocarse, se trata del derecho a tomar sus propias decisiones. Dentro de ese ámbito de toma de decisiones, pues se genera una cierta incertidumbre por parte de los padres. Pero cuando se estudia de verdad y se entra a ver de una manera objetiva el articulado de la ley, se observa claramente una conciliación evidente entre los dos principios a los que antes me refería, la autonomía de voluntad y la seguridad jurídica de estas personas, cualquiera que sea la situación en la que se encuentren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues no se le priva de la necesaria o de la asistencia judicial o del Ministerio Fiscal en la defensa de sus derechos. Pero se acude al Ministerio Fiscal y se acude a la autoridad judicial procurando una cierta desjudicialización de la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque no se les aboca desde un principio y por necesidad a un procedimiento o a una multiplicidad de procedimientos judiciales, sino solamente en aquellos supuestos en los cuales el sistema no funciona con arreglo a una garantía de esos derechos, de esa voluntad y de esas preferencias, como sucede con relación a cualquier otra persona. Esa reticencia creo que la práctica ya está ayudando a superarla e indudablemente pues iremos a más en el propio desarrollo normativo y en el propio desarrollo práctico de la ley. Muy bien, Federico. Vamos a seguir pasando a la conversación a más personas que nos acompañan hoy. Voy a saludar ahora a Lucía Galiana Catalán. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días. Lucía es trabajadora social de la Asociación Ateneu, que trata en Castellón y trata de tener asistencia a familia que se encuentra en situación de daño cerebral. Lucía, ¿qué os preguntan a esta normativa, a esta modificación? ¿Qué es lo que os pregunta el entorno familiar? Vamos a ver, sobre todo les crea muchas dudas e incertidumbres, ¿vale? El por qué. Aquí es verdad que el porcentaje que tenemos de personas que hasta ahora tenían algún tipo de incapacidad o una capacidad modificada es muy bajo, pero tenemos dos tipos. Las familias que tenían una incapacidad, lo que se decía, una incapacidad total o una curatela, sobre todo las económicas, ¿vale? Económica y de tratamientos médicos. Las primeras familias, dudas e incertidumbres tienen pocas porque consideran que con esta nueva ley no les va a cambiar mucho, porque sus familiares no pueden expresar ni su voluntad, ni sus preferencias, ni sus deseos. Entonces consideran que la ley no va a suponer un grande cambio para ellos, aparte de que los nombren como apoyos y todo, no. El problema viene con las familias que tienen lo que se llamaba una curatela económica, ¿vale? Decir que aquí sí que les genera muchas dudas e incertidumbres. ¿Por qué? Porque consideran que hasta dónde van a llegar sus apoyos, hasta su familiar va a ser capaz de ejercer su derecho con sus bienes, con su economía, con todo eso. Pasa una cosa, la ley es muy nueva y estas familias todavía no están 100% informadas y lo viven con bastante preocupación. Sobre todo porque, como he dicho, cuando se revisen las medidas y su familiar tenga su pleno derecho, como es normal, como todos los ciudadanos, pero ya no sean ellos los que controlen su patrimonio o controlen su economía o controlen sus tratamientos, si ellos van a ser lo suficientemente capaces de controlar esa economía y que el día de mañana ellos poco a poco la vean mermada, ¿vale?, su capacidad económica y que les resulte un problema para ellos y para su familia, claro. Todas estas dudas nos las dicen constantemente. Nosotros intentábamos explicarle la ley, explicarle todo, pero aún así siguen teniendo estas dudas. También tienen duda de cuándo los tendrán que apoyar, cómo, en qué manera, si tendrán que rendir cuentas como lo hacían hasta ahora, si no, hasta que ellos van a tener que intervenir con respecto a su familiar.
normalmente siempre, como he dicho antes, son familias que eran curadores económicos y que eran los que tomaban, hasta ahora tenían el control de su economía, de su patrimonio y de su todo. Y que la persona discapacitada no tenía ni tomar decisiones ni intervenir. Aunque tengo que decir que en el caso de nuestras familias siempre se tenía en cuenta, ¿vale? Nunca se le dejaba de lado, se le tenía en cuenta. Y luego también tenemos familias que han sufrido el trámite, por lo que hemos estado comentando antes, ¿vale? Están sufriendo el trámite porque quería hacer un cambio de curador. Cuando lo fue a realizar, hubo todo este cambio y le pasó que ni jueces sabían por dónde actuar, ni el abogado sabía por dónde actuar, ni el sistema judicial sabía cómo tenía que actuar. Y en vez de dar seguridad y explicar un poco a la familia lo que estaba pasando, lo único que creó era más incertidumbre, más inseguridad cara a las familias. Porque además los apoyos que le han puesto son muy genéricos, no les han explicado bien, entonces lo que hace todavía es crear más dudas y más incertidumbres. Sí que es verdad que a la hora, cuando les explicamos la ley, todo lo bueno que tiene, que su persona, por mucha discapacidad que pueda tener, va a ser un ciudadano de pleno derecho, que hasta ahora muchas veces se les negaba ese derecho, lo reciben con optimismo y con alegría, aunque siguen teniendo muchas dudas y incertidumbre con la nueva ley. Porque hay que pensar que esta ley es un cambio radical de 180 grados. Era de nada, lo hemos pasado a que ellos sean, de tener su familia de control, a que en la actualidad no lo tengan. Y sí que es verdad que, por ejemplo, quien lo recibe con más alegría y optimismo son las personas con DCA, ¿vale? Que hasta ahora no les ha hecho falta ningún apoyo ni nada, pero que a partir de ahora ven que cada vez van a tener que apoyarnos más porque su nivel cognitivo va minorando, su capacidad física, todo. Entonces, estas personas sí. ¿El por qué? Porque lo tienen todo mucho más fácil, ellos pueden decidir sus apoyos y no tienen que ir delante de un juez, tienen que ir delante de un notario, que siempre es mucho más accesible y se lo ve mucho más fácil que presentarte en un juzgado. Entonces, todas esas dudas. Muy bien, muchas dudas. Veo que tienes al lado a una madre, precisamente una persona con daño cerebral, María Antonia Gea Martínez. Buenos días, María Antonia. Hola, buenos días. Cuéntanos, Lucía ha contado un poco las impresiones generales, pero ¿tú cómo lo vives esto en el día a día? A ver, yo lo he vivido bastante mal porque mi hija cumplió los 18 años en julio. Yo presento, hoy me toca demandar a mi hija para pedir lo que yo creía que era la patria potestad prorrogada. Me toca contratar a un abogado porque, bueno, todos son trabas y al final quien mejor te soluciona todo es alguien que se dedica realmente a hacer estas cosas. Entonces, nosotros lo presentamos la demanda la semana antes de que acabara el julio, con la mala suerte que en agosto los juzgados no trabajan demasiado y en septiembre nos llega la primera denegación de la demanda, que hay que volver a presentar todos los papeles porque ha entrado una ley nueva en vigor hacía 3 días y el juez decide que hay que volver a aportar toda la documentación. Aportamos toda la documentación, siguen faltando papeles, nos piden cosas para mí un poco incomprensibles porque que un médico tenga que saberse la ley para ponerla en un informe médico para decidir la curandela de mi hija. Bueno, mi hija tiene un daño cerebral por una enfermedad rara, que es el síndrome de Pitt-Hopkins, tiene un 93% de discapacidad y un grado de dependencia 3. Entonces aquí llega mis dudas, ¿vale? Yo hasta que no fui a un notario para preguntarle por un patrimonio protegido, no me informa de que yo soy guardadora de hecho, desde que demando a mi hija hasta que el juez decide, soy su guardadora de hecho.
cosa que alguien me debería haber informado, porque si no mi hija estaba totalmente desamparada ante todo. No podía hacer nada por ella, ni un cambio de médico, ni manejar su dinero para pagar a la persona que la cuida, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco complicado, porque el abogado también se da un poco de cruces con la realidad, que entiendo. Yo hasta que no llegué aquí y me explicaron bien la ley, me pensaba que era lo peor del mundo, porque no la acababa de entender, porque aquí es mi gran duda, que yo estoy a favor de la ley después de que me la explicaran correctamente. Entiendo que hay que protegerlos, ¿vale? Pero yo desde el punto de vista de que tengo una hija que es menor de edad, que ha tenido una discapacidad desde que nació, que ha estado siempre bien cuidada, englobar a todos en el mismo saco es muy complicado. Yo entiendo que engloben a los menores y a los mayores. Lo de hacer un traje a medida, como dice Federico, a veces habría que hacer muchos trajes a medida y eso creo que sería muy, muy difícil, pero yo estaría encantada de que se consiguiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro que mi hija ha sido siempre dependiente de la familia. Entonces, cuando llega a la mayoría de edad, ¿qué pasa? Que yo ya no soy una buena cuidadora y necesito pasar por un proceso judicial y me viene un asistente social a casa que ha venido 2 veces en su vida a mi casa a verme. Él tiene que decidir que yo soy el mejor recurso para mi hija. A ver, eso como familia a mí me parece muy triste, porque lo lógico es que si hay que tomar una decisión, que vinieran a casa a visita sorpresa, cualquier día. Yo tengo la suerte o mi hija tiene la gran suerte que nuestra familia es una familia estructurada. Yo tengo un marido, tengo un hijo más mayor y tenemos un nivel económico ni bueno ni malo, medio como media España, pero yo podía estar perfectamente loca, o yo podía estar loca y el día que me dicen voy a visitar a tu hija, recoger la casa, dejarla toda bonita, él no sabe realmente si yo soy la mejor opción para mi hija. Deberían de preguntarle al médico, a mis hermanos, a mis amigos, pero que venga una persona que yo no he visto en mi vida, que es la primera vez que vino a mi casa fue para hacerme un informe social, me parece un poco desproporcionado. Entonces, lo que sí que yo haría con la ley sería esas diferencias de la gente que ha nacido o hasta que ha cumplido los 18 años, ha tenido una enfermedad que le ha producido un daño cerebral, una parálisis, como lo queráis llamar, pero que tiene una discapacidad ya importante. Meternos a todos en el mismo saco para las familias es muy duro. Yo llevo desde septiembre intentando tener la curandela representativa de mi hija. Son muchos meses. Yo paso por juzgado para el forense el día 11 de mayo. Creo que se alargan demasiado las cosas y te dan muy poca información. Yo hasta hace 2 meses no sabía que yo podía pedir cosas por mi hija. Nadie me había informado, nadie me había dicho, mira, es que tú eres guardadora de hecho, porque es que lo dice el Código Civil. Federico, que es notario y seguro que se sabe el artículo de los guardadores de hecho para discapacitados, os puede informar de cuál es el artículo. Yo sé que lo hay porque me ha informado un notario. Claro, yo he tenido muchos problemas con los médicos. Yo quería pedir informes médicos de mi hija. Yo me encontraba de que yo me iba al juzgado, dejaba a mi hija en la puerta y me iba. Y ya se apañarán porque como es mayor de edad y me ha dicho que se quiere quedar aquí, no, yo tengo una responsabilidad sobre mi hija o que no tenga su tutela. Entonces es un poco la falta de información, pero ya no de los abogados, sino de los asistentes sociales, de cómo nos ponen piedras en el camino que encima las recogemos y nos las metemos en nuestra mochila diaria, que para mí es un dolor, es un quebradero de cabeza todo esto al final. Claro. No creo que sea tan, desde el punto de vista
que no tengo ni idea de leyes, ni tengo idea de... Yo soy familia, me encanta lo de la lectura fácil y lo de la sentencia de fácil comprensión, porque me llegó una petición a mi hija del juzgado de que la habíamos demandado. Es que nos toca demandar a nuestra propia hija. ¿Viste? Es muy triste. A ver, Federico, ha habido varias implicaciones de tu nombre. No sé si puedes comentarnos un poco así en la distancia, alguna impresión tuya para intentar explicárselo a María Antonia. No, yo encantado, desde luego, y para eso estamos aquí. Me pone un poco de manifiesto la reticencia y las preocupaciones que despierta respecto del entorno familiar de las personas con discapacidad, las personas con daño cerebral, en este caso concreto, la aplicación de la nueva ley. De todas maneras, sus palabras son esperanzadoras en cuanto que parece que se ha superado esa sensación exclusiva de incertidumbre que había inicialmente por el reconocer que nos encontramos con una legislación que es aprovechable en el sentido que ella misma hacía referencia. Haría falta mucho tiempo para hablar de todos los puntos que ha mencionado, pero me gustaría, hay familias que han visto en esta ley, como ella mencionaba, una desconfianza de la ley frente al quehacer de la familia en la asistencia a las personas con discapacidad. Yo creo que eso no se reconoce en ningún sitio. Respecto de los hijos que alcanzan la mayoría de edad, pues hay que explicar las cosas y hay que formar no solamente a la familia, sino también a los propios operadores jurídicos para que sepan trasladar esa certidumbre que existe también con arreglo a la ley. Y le pongo varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que se trate de hijos que se acercan a la mayoría de edad, hay un precepto específico del Código en el virtud del cual el artículo 254, cuando se refiere a cuando se prevea que una persona menor de edad, en los 2 años anteriores a que alcance esa mayoría de edad, se prevea que necesite asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, pues los padres pueden dirigirse a la autoridad judicial para que adopte las medidas judiciales de asistencia y apoyo que esa persona pudiera necesitar para cuando alcance la mayoría de edad. Entonces, es una vía a través de la cual, pues evidentemente, se solventa en buena medida esa inseguridad. Luego, otra vía por la cual se puede solventar esa inseguridad, pues es, creo recordar, el artículo 262, cuando se refiere a que todo aquel que realice una atribución patrimonial en favor de una persona, pues puede establecer las medidas de asistencia y apoyo que crea que esa persona va a necesitar en el ejercicio de la administración y el ejercicio de los derechos que le corresponden como propietaria de esos derechos que se le transmiten, ya sea por vía de sucesión o por vía de donación, por vía o a título gratuito. Pues ya nos encontramos con otra norma que nos puede servir para digamos, salvaguardar esa seguridad de los hijos. Y precisamente se reconoce una legitimación amplia a favor de los padres. Los padres tienen una legitimación amplia para cualquiera que sea la forma de asistencia y apoyo que se establezca, solicitar del juez o del Ministerio Fiscal el que se establezcan las cautelas pertinentes, ya se trate del ejercicio de una guarda de hecho, ya se trate del ejercicio de una curatela, o sea, que no hay una, digamos, desprotección de las personas con discapacidad. Me hablaba también del tema de la patria puede estar prorrogada, pues la patria puede estar prorrogada y otro tipo de y una sustitución hereditaria que ha venido a ser sustituida por, aunque valga la redundancia, por otra institución, pues hay que explicarlo también. La finalidad que antes se establecía respecto de esa sustitución ejemplar, cuando un hijo no podía otorgar testamento por su discapacidad, pues ahora se sustituye por la posibilidad de establecimiento de una sustitución fideicomisaria. Tendríamos que explicar en qué consiste eso, pero los grados de certidumbre son los mismos. Y finalmente, porque no tenemos mucho más tiempo para extendernos, pero me encantaría disponer de más tiempo para ver cada cosa por separado. Finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a un tema del que hablaba,
que va a venir una persona a casa extraña y en 2 visitas va a determinar cuál es el mejor medio de asistencia y apoyo que necesita mi hijo. Pues evidentemente hace falta más recursos desde el punto de vista procesal. Eso no es un problema más de recursos que de la ley. Pero yo le preguntaría a todo el que tenga conexión con este mundo, ¿qué es lo que pasaba antes? Pasaba exactamente lo mismo. O sea, en ese aspecto no hemos cambiado para mal de ninguna manera. ¿Qué sucede? Que seguramente en la disminución de asuntos judiciales o en los que sea necesaria la intervención judicial va a posibilitar que los pocos recursos que existen se empleen adecuadamente y a lo mejor en vez de 2 visitas pues pueda realizar 7 visitas. ¿Por qué? Porque la disminución de la litigiosidad también es una ventaja para todos, para la sociedad, para el propio erario público, para la familia y para la propia seguridad de las personas con discapacidad. Antes se realizaban esas mismas 2 visitas, a lo mejor, que eso evidentemente tendría que ser de otra manera, pero además debemos tener en cuenta que antes se establecían esas 2 visitas para adoptar unas normas mucho más traumáticas, para privar a esa persona de la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Ahora se realizan, pero para establecer un sistema de asistencia y apoyo. Y hay algo que me pone en manifiesto, y quizá, José Manuel, si me tiene que cortar, córtame con toda libertad, porque me puedo ponerme a hablar mucho rato, pero un último inciso. Se nos habla también de que hay un desconocimiento, evidentemente. Hay que explicar las cosas. Para eso hemos trabajado en el desarrollo de esta guía, por ejemplo. Desde un principio me ha llamado la atención cómo se hablaba de la curatela patrimonial y la tutela. No, la diferencia entre una institución no es esa. En la curatela, de siempre, o desde que se incorporó a nuestro código en el año 83, quiero recordar, la curatela consiste en que el curador asiente al consentimiento que presta la persona asistida. En la tutela se le sustituye. Lo que pasa es que fijar hasta dónde llegan nuestros antecedentes, que en el derecho romano sí era así. En el derecho romano la tutela era de carácter personal y la curatela de carácter patrimonial. Pues aún a pesar de que esa concepción de la curatela desapareció en el derecho romano, sigue en el fondo inspirando la percepción social de esa institución. Hasta ese punto es difícil, desarraigar la certidumbre que social y jurídicamente tenemos todos en la cabeza. Muy bien, no sé si María Antonia, todas estas explicaciones de nuestro notario particular te han, esclarecido alguna de tus dudas. A ver, claro que sí. Lo que pasa es que lo que pasaba antes, pues no lo sé. Yo a lo que me he encontrado ahora, que vinieron una vez a pasarle la ley de dependencia a mi hija y han venido otra vez para hacer un informe social para el juzgado y de paso me han vuelto a pasar la ley de dependencia, porque cuando cumplen los 18 años parece que todos se pongan buenos y ya que volverá todo el proceso no, una persona con un 93% de discapacidad es que no se pone buena. Claro. Pero bueno, es la ley, es lo que hay que hacer, pero para las familias sigue siendo incomprensible. Y simplemente quiero daros las gracias por darme la oportunidad de participar en este desayuno y dar la opinión como familia que está sufriendo este cambio de ley que para mí se está alargando en el tiempo, porque claro, como decíamos, llevo desde septiembre, estamos a mayo. Y lo que nos queda, María Antonia, todavía. Vamos a tener otra opinión diferente, en este caso de un profesional, el coordinadora del Departamento Jurídico de Fundace de Castilla-La Mancha, Gema González Serrano. Buenos días. Hola, Gema. No te oímos aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ahora ¿me sí. oís? Sí, Perdón, ahora te oímos perfectamente. Bueno, has escuchado toda la conversación, a Mar, a Sí. Federico, a tu compañera Lucía y a la madre, a María Antonia. ¿Qué situaciones vives tú allí en Castilla-La Mancha con estas modificaciones legales?
Bueno, a ver, en primer lugar, yo tengo que decir que la ley es una ventaja y es un avance tremendo y que entiendo perfectamente el testimonio de esta madre porque es algo que vemos todos los días. O sea, nosotros nos encontramos con familiares que tienen muchas dudas y que están recelosos, pero hay que confiar, hay que darle un tiempo a esta ley y decir que es un avance muy importante porque tener en cuenta que hemos pasado de un sistema sobreprotector y asistencial a un sistema de apoyos. Y eso ya, el primar la voluntad de la persona es una enorme ventaja en sí misma. Bueno, yo quiero decir que desde el inicio de la constitución de Fundace CLM, nosotros en el año 2007, que ya ha llovido, nosotros siempre hemos venido aplicando una metodología centrada en la persona. Siempre hemos puesto a la persona en el centro de nuestras actuaciones y siempre hemos actuado conforme a, bueno, pues a sus deseos, a sus preferencias, ¿no? Que es lo que nos dice la ley. Salvo, evidentemente, en los casos en los que no es posible por la situación clínica de la persona con daño cerebral, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaos en personas que tienen una situación de mínima conciencia, pues evidentemente no pueden expresar su voluntad. O personas que no tienen conciencia de su daño cerebral, personas con graves alteraciones conductuales, que además tienen asociadas adicciones o enfermedad mental, evidentemente tienen una voluntad distorsionada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque en muchas ocasiones es curioso que con pensiones no contributivas que no llegan a los 500 euros, pues nos piden comprarse un coche, una casa. Bueno, pues evidentemente ahí tenemos que ver el caso concreto, ¿no? Lo que nosotros hacemos todos los años es un plan individual de apoyos donde especificamos un poco o nos marcamos unos objetivos a cumplir con cada una de las personas que apoyamos y a final de año evaluamos si efectivamente se han cumplido esos objetivos y, bueno, y en qué medida se han cubierto las necesidades de la persona y en qué medida se han cubierto un poco lo que la persona quiere, ¿no? Eso lo hacemos todos los años, aprovechando que tenemos que presentar la rendición anual de cuentas en los diferentes juzgados, utilizamos esta herramienta que nos da una visión global de la situación de la persona. A efectos prácticos, tengo que decir, bueno, como os comentaba antes, nosotros desde el principio, como hemos ido aplicando esta metodología centrada en la persona y hemos siempre tenido en cuenta los principios de la Convención de la ONU, pues es verdad que a efectos prácticos no estamos notando mucha diferencia en este sentido. Pero, evidentemente, creo que el trabajo no finaliza con la aprobación de esta reforma, ¿no? Esta reforma es un punto de partida. Luego tenemos muchísimo trabajo por delante y tenemos que seguir adaptándonos, ¿no? Porque tener en cuenta, como se ha apuntado a lo largo de la mañana, como han dicho Mar, Federico, esta reforma es quizás la más importante que ha tenido nuestro ordenamiento jurídico civil, con lo cual eliminar esa diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar para personas mayores de edad es algo realmente, bueno, pues que tenemos que ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? Creo que ha de pasar un poquito más de tiempo. Creo que es pronto para saber en la práctica cómo se va a desarrollar la norma. Cuando pase un poquito más de tiempo habrá jurisprudencia, habrá mucha más casuística, entonces sabremos realmente analizar ventajas y detectar dificultades. Pero ya digo que el hecho de que esta ley ponga por encima de todo, ¿no?, como premisa fundamental, la voluntad de la persona, sus deseos y preferencias, supone ya una indudable mejoría. Lo que nosotros también hemos visto en Fundace CLM es que desde la entrada en vigor en septiembre, es que es verdad que ahora las resoluciones judiciales, las medidas de apoyo que nos están indicando son mucho más concretas. Se aproximan más a ese traje a medida que durante todos estos años hemos venido reclamando, ¿no? Siempre decíamos, bueno, pues ¿por qué no nos dicen más concretamente qué tenemos que hacer, ¿no? Porque el juez siempre nos decía, tutela, bueno, y allá te las apañes, ¿no? Cuando nos decían eso, que era la mayoría de los casos, pues nosotros sabíamos que teníamos que intervenir tanto en el aspecto personal y en el aspecto económico-patrimonial. Y os puedo decir que las medidas de apoyo que nosotros hemos prestado en todos estos años han sido muy variadas y de todo tipo, pues desde contratar un seguro, a comprar un frigorífico,
a hacer acompañamientos bancarios, acompañamientos médicos, es decir, las gestiones cotidianas del día a día que hacemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque como yo siempre digo, en el fondo estamos gestionando vidas adultas. Entonces, las gestiones que cualquiera de nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, es lo que nosotros hacemos con las personas a las que apoyamos. Siempre, como digo, con esa metodología centrada en la persona y teniendo en cuenta qué es lo que la persona quiere. Otra de las cosas que estamos haciendo ahora, nosotros desde la Fundación, desde Fundación CLM, es promover la solicitud de las revisiones de las sentencias para adaptarnos a la normativa. Veréis, nosotros todos los años, todas las entidades de apoyo de Castilla-La Mancha, nos reunimos con la Fiscalía Autonómica, pues un poco para ver casos, para ver los casos más problemáticos, para ver qué encaje jurídico le podemos dar a determinadas situaciones complejas. Pues esta reunión en el año 2021 se produjo en noviembre, es decir, recién aprobada la norma. Os podéis imaginar que esa reunión no se habló de otra cosa, ¿verdad? Estábamos todos con una incertidumbre tremenda, que no sabíamos, pues en muchos casos, cómo desarrollar determinadas actuaciones, ¿no? Y bueno, pues surgió el acuerdo de vamos a hacer un listado de aquellos casos que son más urgentes o que tienen una problemática más grave para que sean los primeros a los que se les revise la sentencia. Y bueno, y en eso estamos ahora mismo. Nosotros hicimos ese listado y aquellos casos, aquellas personas con daño cerebral que tienen una problemática más complicada, más específica, son los que estamos revisando primero, los que estamos en primer lugar solicitando esa revisión. Y luego, en segundo lugar, también estamos, lógicamente, pues en el proceso de modificación estatutaria. Tenemos que modificar los estatutos, evidentemente. Tenemos que dar una vuelta completa a los fines, a nuestro objeto, porque tenemos que adaptarnos, ¿no? Y, lógicamente, cambiar nuestro nombre. Ya no vamos a ser Fundación Tutelar porque, como se ha ido diciendo, la tutela para personas adultas desaparece como tal, con lo cual ya no podemos llamarnos Fundación Tutelar. Entonces, en este punto estamos ya en el patronato, en la reunión del último patronato de la Fundación, se aprobó el inicio de los trámites y estamos en ello. No quiero dejar de pasar esta oportunidad, siempre lo hago, siempre que tengo una intervención lo hago, y es que desde aquí quiero decir que necesitamos apoyo económico, necesitamos soporte económico y necesitamos recursos para personas con daño cerebral, porque es que no hay. Llevamos unos años, bueno, desde el inicio, o sea, desde el año 2007, como digo, que venimos arrastrando una situación de dificultad en el trabajo porque nos vemos obligados a duplicar esfuerzos para encontrar financiación suficiente que sostenga las estructuras profesionales que se necesitan para garantizar los apoyos individualizados tal y como marca la ley. Castilla-La Mancha, que es nuestro ámbito geográfico, es una comunidad autónoma muy dispersa y nos falta personal. También desde aquí, bueno, pues quiero reivindicar una figura muy importante para nosotros, que es la figura del auxiliar de apoyo. Yo siempre digo que ellas y ellos son nuestras manos, nuestros oídos, porque están con las personas a las que apoyamos. Les acompañan a tomarse un café, les dan apoyo emocional, les acompañan al banco, les acompañan al médico, es decir, están con ellos permanentemente. Y ahora creo que, bueno, hemos preparado un vídeo, sí, que es, ¿verdad?, que es lo que se va, bueno, lo que viene a continuación, que es una persona a la que apoyamos. Él se llama Daniel Jonathan, que vive en un centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y él nos va a contar un poquito, bueno, pues su experiencia, las cosas que hace allí en el centro y cómo de alguna manera cambió su vida a raíz de nuestro apoyo, ¿no? A raíz de que Fundación CLM entrara en su vida. Y nosotros llegamos, le dijimos: Daniel Jonathan, Daniel, somos tu apoyo, cualquier cosa que tú necesites, aquí estamos para lo que tú quieras. Y bueno, en ese vídeo también lo vais a ver ahora, ¿no?, que él reivindica un poquito lo que os estoy comentando de la falta de recursos, ¿no? Es algo que vais a ver ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a meter el vídeo que nos comentaba
nuestra compañera Gema, de Daniel Jonathan Ballesteros Flores, como dice, desde Alcázar de San Juan. Me dicen que tenemos que esperar, estamos con el vídeo. Antes del vídeo, pues voy a aprovechar porque hay preguntas del público, bastantes preguntas, y que os voy a pasar a continuación. En primer lugar, de la Asociación Daño Cerebral de Gran Canaria, por ejemplo, dice: me preocupa cómo va a ser la formación y sensibilización de los profesionales médicos y jurídicos en este periodo de adaptación a estas nuevas leyes. Mar. En estos 3 años, el periodo transitorio, sí que es cierto que hay la figura clave va a estar en el trabajador social, que en principio, como bien decía antes tanto Federico como ha dicho ahora Gema, se necesitan recursos informativos, de apoyo, de divulgación. Nosotros desde la Federación hemos hecho un trabajo durante todo el año pasado, ya con la nueva ley, en la que todos los profesionales de nuestro movimiento asociativo han trabajado junto con el apoyo técnico de la Fundación Aequitas, para intentar hacer como una guía de preguntas y respuestas en todas las inquietudes que tenían las personas y las familias al respecto de esta nueva legislación. Pero es verdad que se van a necesitar recursos diferentes. Va a haber jurisprudencia que va a aclarar mucho, pero también va a haber experiencias. Es que no podemos adelantar, simplemente tenemos que pensar que los juzgados tendrán que tener apoyo también desde un punto de vista del apoyo social, de ese equipo, ¿no? Aparte de jueces y de todo lo que es la estructura judicial, también necesitarán un apoyo social. En esta línea también comenta, dice: me alegra haber escuchado el testimonio de la madre, de María Antonia. Solicitar que antes de emitir un informe social se valore cada situación personal y sin previo aviso, que es una situación, en fin, complicada, que la ley a desarrollarse, y supone, la persona que nos lo comenta, que espera que haya los ajustes necesarios y que se vayan haciendo poco a poco, la línea que tú comentas, ¿no? Sí, yo creo que sí que tenemos, yo creo que es un punto de partida. Es clave el cambio de dar la posibilidad de decidir a las personas con discapacidad, en este caso con nuestro colectivo de daño cerebral. Es que es importante que puedan decidir, y sí que es cierto que esas figuras de apoyo, esas figuras pues van a ir poco a poco teniendo más conocimiento, no solamente incluso de los profesionales, sino también de la sociedad. Tiene que haber un conocimiento y tenemos que ir esperando. Sí que es cierto que estamos hablando de muchas personas con sentencias de incapacitación, más de 400.000 en nuestro país, y tienen que ir poco a poco, pues habrá personas que, pues por desgracia, cuando pasen estos años ya no nos acompañarán, pero muchas de ellas, y gente joven, y como comentaba, al llegar a la mayoría de edad, pues necesitan, claro, todo un recorrido vital de esos apoyos en función no solo del momento en el que se encuentren, sino de cómo va cambiando su situación y su deterioro, ¿no? O no deterioro, su periodo vital. Y sí, tenemos que irnos adaptando, efectivamente. Raquel Ortega Torres nos comenta: en mi opinión, si la necesidad de apoyos y la figura de apoyo están adecuadamente ajustadas a la situación y preferencia de la persona con discapacidad, esta ley habría tenido sentido. Para ello, el informe del ámbito sanitario y el informe del ámbito social han de ser elaborados tras un estudio profundo y con el rigor que se entiende cuando los derechos de las personas se trata. Estos informes son los que van a tener en cuenta los y las jueces. Federico. Fenomenal, es la clave. Pues evidentemente, quienes, como muy bien mencionabais antes, quienes conocen de primera mano la situación de las personas, sus necesidades habituales, quien la asiste desde el punto de vista de la guarda de hecho, por ejemplo, pues son las personas que habitualmente tratan con ellos. A mí me gusta de todas maneras insistir mucho en la formación, porque hacer una idea de que yo no conozco ninguna ley en la que una disposición correspondiente, no recuerdo si es una disposición adicional, reconoce expresamente la necesidad de establecer vías de formación de operadores jurídicos, colegios profesionales, a los efectos de adecuar, la ley no lo dice así, pero adecuar los chips de funcionamiento de nuestras estructuras mentales a los nuevos criterios que establece
que establece esta legislación. Y eso es lo radical y lo necesario. También hay que ser imaginativo en la aplicación de los recursos y, como decía antes, indudablemente una aplicación de la ley con arreglo a los principios inspirados de la misma también dará lugar a una menor litigiosidad que se traducirá necesariamente, o debería ser así, en una disponibilidad de los recursos para lo que efectivamente sea necesario, no para otras formulaciones de trámite o otros trámites, aunque indudablemente es verdad que todo lo que sea invertir en esta materia pues quedará atrás. Luego hay que ir superando también visiones. Hablábamos antes del tiempo que han tardado las resoluciones judiciales y las mezclábamos sin querer. Hablo, por ejemplo, respecto de las prestaciones derivadas de la ley de la dependencia. No podemos confundir unas cosas con las otras. Una cosa es la ley de dependencia y otra cosa es la materia de la que estamos hablando, que se refiere al ámbito del ejercicio de sus derechos por parte de la persona con discapacidad. Y voy más allá, por parte de la persona que necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica, y quien no lo necesite que levante la mano. Hablamos de discapacidad, hablamos de lo que queramos, pero la disposición adicional cuarta del Código Civil se refiere a que esta legislación, cuando se refiere a personas con discapacidad, se refiere a quien necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y si nadie necesitara apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, aquí sobrábamos todos. Claro. Hay varias dudas, Federico. Por ejemplo, María Ángeles dice: hay que dar instrucciones a todos los bancos para que faciliten la vida de los guardadores de hecho en el manejo de cuentas corrientes. Sí, evidentemente estamos tratando de hacerlo así, hasta el punto de vista de donde llegamos. ¿Por qué? Porque daros cuenta de que es uno de los escollos fundamentales. A poco que se conozca la situación de las personas con discapacidad, pues vemos que la incapacitación se establecía ¿para qué? Más que para proteger, para salvar los escollos que la práctica y la vida ponía en el desarrollo vital de estas personas, ¿no? Uno, pues de ellos fundamental, era cuando necesitaban disponer de fondos de los bancos. Yo siempre me sonrío cuando digo, si va a ingresar seguro que no le ponen pegas, pero si va a retirar seguro que le piden un montón de cosas. Eso es una problemática distinta y que supera lo que estamos viendo. Pero evidentemente hay ya instrucciones de fiscalía y autos judiciales en las que, por ejemplo, se reconoce al guardador de hecho como facultado para realizar esas gestiones, digamos, de tramitación de cuentas y de gestiones bancarias. Si tienen dificultad de acceso a las mismas, pues a través de la fundación, pues pueden, lógicamente, quedamos a su entera disposición para compartirla. Hay otra cuestión que nos plantean. Garrido Quesada dice: a mi marido lo valoró un enfermero que vino a casa a curarle una escara. He pedido una nueva valoración y me la han denegado en base a que tienen unos baremos y los han seguido. ¿Cómo se puede valorar secuelas invisibles en una visita o dos, Mar? Qué complejo. Las secuelas, los valoradores y los peritos que llevan toda esta situación es compleja, porque efectivamente, antes lo decía muy bien Gemma, hay personas que tienen esas secuelas invisibles que no reconocen ni siquiera su discapacidad, ¿no? Y personas pues que efectivamente se creen que tienen la zoognosia, que creen que no tienen ninguna secuela, y sobre todo en este tipo de discapacidades que sobrevienen de repente y que afectan tanto a la persona como a la familia. Entonces, es claro que, como decía antes Federico, hay que formar, conocer toda la variedad de secuelas, de cambios de personalidad, depende de la parte del cerebro que estudiábamos en el colegio, se vea tan afectada, ¿no? Así, pues, y la gravedad de la lesión, así serán las secuelas. Entonces es muy complejo en una sola visita, salvo que haya un buen informe de personas que realmente conozcan a todos los niveles lo que supone el daño cerebral. Y bueno, yo creo que hay muy buenos profesionales
que tenemos que confiar, ¿no?, en una buena valoración, pero exigir que cada vez los certificados de discapacidad se aceleren en nuestro colectivo. Solamente hay 138.000 personas con daño cerebral en España con ese certificado. O sea, necesitamos que se empiece a incrementar ese buen hacer, ¿no?, y que se valore realmente por lo que tienen, aunque sea invisible. Entonces yo creo que sí, que hay que ir la labor divulgativa. Por eso os comentaba lo del tema de las guías que tenemos, pues eso, semanales, cientos de descargas, porque todos los profesionales quieren conocer. Es muy importante lo que decía antes Federico, o sea, todos los colegios profesionales, todo, o sea, que estemos todos a una y que nos puede pasar a todos. Claro, claro. Sí. Lucía, volvemos otra vez al tema de las valoraciones, ¿no? Son preguntas recurrentes, y también ha habido con el tema del testimonio de María Antonia. Esto es una realidad que he visto prácticamente todos los días, ¿no? Sí, todos, sí. El tema de las valoraciones es un tema bastante complicado y ya que Mar ha sacado lo que no se ve, lo invisible, normalmente siempre se nos queda en el aire. Tenemos que luchar, siempre tenemos que volver a pedir, reclamar, porque normalmente nunca se valora. Se nos queda siempre en el aire, por mucho que digas, lo cognitivo es muy difícil que te lo valoren, porque yo veo lo físico. Y en nuestro colectivo lo cognitivo muchas veces es mucho más importante, casi todas, que lo físico. Claro. Y es difícil. Y las valoraciones es eso. Y lo que dice Chiqui, que vayan un día a tu casa y que ahí ya digan que sí o si no, soy trabajadora social, pero no lo veo tampoco, ¿eh? Bueno, creo que ya hemos arreglado los problemas técnicos y podemos ver el vídeo de Daniel, que nos hacía este testimonio de Alcázar de San Juan. Vamos a pinchar el vídeo. Hola, mi nombre es Daniel Jonathan y me encuentro aquí en la residencia comunitaria de García Vaquero. Estando muy a gusto, muy motivado. Tengo 42. A los 30 me quedé hemipléjico. A los 28 tuve el ictus. Trabajaba y vivía por mi cuenta. Pasé a ser dependiente total, a vivir en residencias. He vivido en una de Illescas, en la vereda de Albacía de Alba, en Ciudad Real. Y en esta hora, que es en Alcázar de San Juan. Me levanto, me ducho, hago la cama, y luego intento participar en todos los talleres posibles que hay. Lo que más me gusta es el taller de cocina. Me gusta mucho la lectura. Lo conocí cuando se presentaron en la residencia de mayores de Illescas, Toledo. No, me aporta... A ver, ¿cómo lo digo? Pues allí cuando estaba en la residencia de mayores no estaba bien, porque no era mi lugar. Y por lo menos pues me sacaron de allí y me han metido en una residencia de personas de mi edad. Pues una tranquilidad en la economía, en el saber que mi pensión está en buenas manos. Tuve que comprarme una silla de ducha, me ayudaron a comprarla por internet. Salir a tomar algo y hablar de cosas, de cómo me ha ido la semana, de lo que me gusta. Me gustaría que las auxiliares de apoyo fueran fijas y no las cambiaran tanto, porque las coges cariño y luego al tiempo desaparecen y vienen otras distintas. Es como si viniera mi familia a visitarme. Incluso reivindicativo. Gema, tienes a Daniel
pidiendo porque haya fijeza en las auxiliares. Gema. Es verdad que nos falta financiación y bueno, pues a veces no podemos contratar todos los profesionales especializados que nos gustaría, y es un poco bueno, pues nuestra reivindicación y la reivindicación también en este caso de Daniel, y bueno, y un poco pues la de todas las personas que apoyamos, ¿no? Que es muy necesaria esta figura y que sin esta figura se verían seriamente comprometidas las medidas de apoyo que prestamos, sobre todo en los casos más problemáticos. Y estoy hablando de casos graves que ahora mismo pues, tenemos de personas con graves alteraciones de conducta, con adicciones, que si no es por esta persona, que como digo son nuestras manos y nuestros oídos, sería muy difícil prestar los apoyos que nos indican judicialmente. Bueno, pues tenemos que terminar aquí, Mar, porque estamos ya casi hora y cuarto de conversación. Podríamos seguir. La gente tiene este manual en vuestra página web. Ahí pueden aclarar cualquier tipo de duda. Quitar el pinchar, porque oye, hay como un ruidito. Estamos escuchando un ruido. Que digo que cualquiera puede escucharlo leerlo y verlo en vuestra página web. Y que, bueno, estas guías creo que son muy útiles para todos, ¿no? La verdad que ha sido sobre todo los testimonios, yo creo que te dan un poco la importancia, ¿no?, de lo que se realiza en las asociaciones y en la Fundación Tutelar, cómo se está ayudando, ¿no?, el agradecimiento de las familias y de las personas a esos apoyos, ¿no?, a esa información, a ese acompañamiento, y eso es lo que quiere ser esta guía, un acompañar en este nuevo cambio, de manera de ver la capacidad jurídica de las personas y en apoyar, ¿no?, a las personas a que decidan, a que tengan esa capacidad y esa manera de ver la vida como en igualdad de condiciones, claro, de derechos. Bien, pues que eso, queríamos conocer los derechos de las personas con daño cerebral en este caso, en relación con estas modificaciones jurídicas y legales que hemos comentado. Y Mar, nos vemos en el siguiente encuentro. Fenomenal, muchísimas gracias a Servimedia y a ti, José Manuel, y a todos los que han colaborado. Muchas gracias a Federico, a Lucía, a María Antonia, a Gema y a Daniel por su participación. Os citaremos en un próximo encuentro porque esto tiene visor de continuar, ¿no?, de su aplicación real. Iremos analizándolo detenidamente y minuciosamente para que sea de verdad, que no sea solo un papel. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima y nos vemos aquí en un nuevo encuentro informativo aquí en Servimedia. Gracias.